Familia querida, Dios bendiga y guarde. El tema del devocional de esta mañana, la plaga de sangre. Éxodo 7, 14 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Dice la palabra de Dios que ante la negativa de este hombre, de este rey, de dejar ir al pueblo de Dios, de hacer cumplir la voluntad de Dios, Dios empieza a mandar señales. Me pregunto yo si en más de una ocasión Dios nos ha enviado señales y hemos endurecido nuestro corazón. Job 33:14 dice: Dios siempre habla, una vez en sueño, otra en visión. Cuando el sueño cae sobre el hombre, allí revela Dios su propósito para alejar el hombre de su necedad y librarlo de la muerte. Pero el hombre no escucha, dice la palabra en Éxodo 33, en Job 33. Y ahora, cuando miramos esta lectura, el caso de Faraón, que va endureciendo cada vez más su corazón, Dios le va dando señales de que Él es Dios, pero Faraón endurece su corazón cada vez más. Dice la Biblia que Dios esperó que él estaba en el río Nilo y allí la vara de Dios hace que aquel río se convierta en sangre. Esta era una señal espectacular, dado que Faraón consideraba al Nilo como un dios. Así que ver que el Dios de Moisés agarra a su Dios y lo vuelve una fuente de muerte y de sangre, pues todos los peces se murieron, debió hacerlo reflexionar. Quizás nosotros somos parecidos a Faraón. Dios envía sus dificultades a nuestras vidas, lo que la Biblia le llama las cuerdas de amor, para hacernos reflexionar. El Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, que tienen que ser atados con freno, porque si no, no se acercan a ti. Permita Dios que nosotros podamos discernir las señales, los tiempos, las maneras en que Dios nos habla de una o de otra forma para apartarnos de la necedad. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 18: y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber,
porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Dice la palabra que no solamente el río, sino las fuentes de las aguas. Y esto nos hace pensar en las señales de la gran tribulación. La Biblia habla de que muy pronto, 1 Tesalonicenses 4 nos habla de que muy pronto ocurrirá el rapto de la iglesia. Luego del rapto de la iglesia empezará un periodo que le llaman la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años. Los primeros 3 años y medio se le llaman la tribulación y los últimos 3 años y medio le llaman la gran tribulación. En la tribulación los juicios son parciales. Por ejemplo, dice que el sol se oscurecerá 1/4 del día, y también que todas las aguas serán heridas. 1/4 de todas las aguas, de toda la vegetación y de la raza humana morirá en esas plagas parciales. Sin embargo, luego de estos 3 años y medio, cuando el anticristo se manifiesta, entonces los juicios son totales. Y se le advierte a todo ser humano que no debe dejar ponerse el sello de la bestia, del cual habla Apocalipsis en el capítulo 13. Vemos cómo en la gran tribulación muchas personas, cuando ven los juicios de Dios caer, en vez de arrepentirse, lo que hacen es que se endurecen. La gran tribulación será un periodo de grandes dificultades, pero también de gran predicación. 144,000 personas estarán sellados predicando el Evangelio a toda criatura. En medio de la dificultad habrá salvación también, pero será tan difícil porque el Espíritu Santo no estará en la tierra, que el tiempo de escuchar la palabra de Dios es ahora. Amigo, acepta a Cristo ahora, busca de Dios antes que sea tarde. En el caso de Faraón, hoy leímos sobre la primera plaga que vino sobre su pueblo y sobre su vida, para hacerlo reflexionar, para hacer cumplir la voluntad de Dios. Él pudo sencillamente en la primera plaga dejar ir a su pueblo, al pueblo de Dios. Él vio como el dios Nilo fue humillado por el Dios de Israel. Él vio como sus hechiceros trataron de replicar o de cancelar el milagro de Moisés de convertir las aguas en sangre. Ellos golpearon las aguas también pensando que podían hacer que la sangre se vuelva en agua de nuevo, pero no fue posible, sino que dice la Biblia que por el contrario, las aguas se volvieron sangre. Esta vez Dios utilizó el poder de las tinieblas para cumplir el propósito santo. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y que no debemos vengarnos nosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Lo que sucedió acá es que el esfuerzo de las tinieblas sencillamente ayudó a cumplir el propósito de Dios. Debemos confiar en que nuestro Dios es capaz. Él hará según el propósito. La palabra de Dios dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Confiado en estas palabras, vamos a descansar en el Señor, vamos a ser fiel a lo que Él prometió y vamos a escuchar las señales y la advertencia de Dios que llegue a nuestra vida para dirigir nuestros pasos. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tú y yo seamos personas que nos dejemos dirigir sin tener que llegar a la plaga de sangre.